¿Qué tal? Buenos días, un saludo desde Aguascalientes, espero que se encuentren muy bien y no sé qué tal esté el frío por allá, porque aquí en Aguascalientes la verdad es que hace bastante. Pero bueno, eso no importa, lo importante es que vamos a continuar con nuestros videos que habíamos hecho sobre geometría y en este video vamos a tocar un concepto muy importante, el círculo. Vamos a ver qué es el círculo y cuáles son sus propiedades. Sí, por lo pronto, ya saben, lo primero que vamos a hacer es resolver los ejercicios que se habían propuesto en el video anterior. Entonces, vamos al video. Pues bien, recordando el ejercicio que dejamos en el video anterior, lo que teníamos que hacer era encontrar varias figuras geométricas que tuvieran en común que su área fuera de 64 metros cuadrados. Entonces aquí tenemos un ejemplo de las 6 figuras geométricas que habíamos dejado, para la cual habíamos hecho una fórmula para cada una. Entonces yo voy a empezar con el rectángulo. Mi rectángulo, por ejemplo, mide 10 metros de base y 6.4 metros de altura. Si recordamos, la fórmula es base por altura, por lo tanto 10 por 6.4 igual a 64 metros cuadrados. Sí, esto era muy fácil. Después mi ejemplo de cuadrado es un cuadrado que mide 8 por 8, ¿no? 8 por 8 me da 64. Y aquí una reflexión. Podrían encontrar un cuadrado de diferentes medidas que tenga 64 metros cuadrados de área. Ahí se los dejo para que ustedes reflexionen. Después continúo con el triángulo. Recordamos, la fórmula es base por altura entre 2. La base es de 12.8 metros, mi altura es de 10 metros. Y 12.8 por 10 son 128. Entre 2, 64. Después continuamos con el rombo. En este caso mi rombo, su diagonal mayor es de 16 metros, su diagonal menor es de 8 metros y recordamos la fórmula que es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. 16 por 8 son 128, entre 2, 64. Después tenemos el trapezoide, las medidas son 15.6 de base mayor, 10 de base menor y una altura de 5 metros. Entonces aquí recordamos la fórmula es base mayor más base menor por altura entre 2 y 15.6 más 10 son 25.6 por 5 igual a 128 entre 2, 64. Y por último el polígono regular, que en este caso yo escogí un octágono. Y este octágono tiene, cada lado mide 2 metros y su apótema es de 8 metros. Y recordando la fórmula, es perímetro por apótema entre 2. Entonces 2 por 8, 16. Por 8, 128. Entre 2, 64. ¿No? Entonces todas estas figuras con esas medidas miden 64 metros cuadrados de área. Ese era el ejercicio y el segundo ejercicio era encontrar 3 figuras compuestas y pues lo único que teníamos que hacer era juntar las figuras que tenemos, trapecio, trapezoide, rombo, polígonos, triángulos y que la suma de estas figuras nos diera los 64 metros cuadrados. Entonces esto era lo que teníamos que hacer en el video anterior. Espero que les haya salido muy bien y espero que hayan encontrado muchos más diseños, sobre todo en las figuras compuestas, algún diseño que a ustedes les haya gustado y que hayan podido encontrar toda el área de esa figura. Muy bien, entonces terminamos esto y vamos a lo siguiente. Bien, vamos a definir entonces qué es un círculo y qué características tiene. En este video las explicaciones van a ser un poco más elementales, que probablemente a ustedes les parezcan muy fáciles y de hecho va a ser un video muy fácil,
pero pues yo estoy convencido de que si se aprende desde lo elemental, pues entonces se comprende mucho mejor y también la aplicación de los conceptos es mucho más eficaz. Entonces, para este video, para este concepto del círculo, vamos a hacer un pequeño experimento. Para este experimento simplemente necesitamos nuestra hoja de papel, un lápiz o una pluma, y necesitamos una regla o algún objeto con el que podamos establecer una medida que puede ser cualquiera siempre y cuando sea fija. Entonces puede ser un lápiz, un palillo, un pedazo de cuerda, siempre que no sea elástica, porque si es elástica pues cambia su medida. Entonces yo lo que voy a usar pues es mi regla de siempre, y entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Voy a poner un punto en el espacio el que yo quiera, el que yo considere, ¿sí? Y después voy a poner otro punto que va a estar a una distancia que yo quiera, siempre y cuando esta distancia pues no sea muy grande para efectos de este experimento, pero realmente puede ser cualquier distancia. Entonces yo voy a poner en este caso una distancia de 10 centímetros. Y ahí pongo mi siguiente punto, ¿ok? Entonces ahí tengo dos puntos. Al primero que hice le voy a llamar P, el punto P. Y al otro le voy a llamar, bueno, ni siquiera lo voy a llamar, ahí lo voy a dejar, ¿sí? Y ahora, este es el experimento. Voy a hacer otro punto, pero este punto tiene dos reglas. La primera regla es que va a partir del mismo punto de donde yo saqué el segundo, es decir, va a partir de P. Y la otra regla es que va a estar a la misma distancia de lo que está este punto de este, ¿sí? Entonces, evidentemente, si yo lo hago en la misma dirección, pues solamente podría poner otro punto aquí. Entonces, lo único que tengo que hacer es cambiar la dirección. No voy a cambiar ni el origen ni la distancia, solo la dirección. Y entonces puedo poner cualquier otro punto a una distancia, en mi caso, de 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros de ese punto, que es ahí. Y ahí tengo ya otro punto. ¿Qué sigue? Voy a poner un punto más con las mismas reglas, que es, cambio la dirección, pero no cambio ni el punto de partida ni la distancia. Entonces puedo hacer otro punto, esta vez lo puedo hacer hasta acá, y luego puedo hacer otro punto, lo puedo hacer aquí, otro punto, siempre partiendo del punto P y siempre con la misma distancia. ¿Ok? Y entonces, ese es el experimento. ¿Cuántos puntos pueden hacer? ¿Cuántos puntos podrían hacer con esas mismas reglas? Que partan del punto P y que tengan la misma distancia. Entonces pausen el video y hagan su experimento y después vemos cuántos puntos pudieron hacer. ¿Ok? Bien, este es un bosquejo del experimento, ¿no? Más o menos pues con unos 50 puntos. Y obviamente aquí ya nos damos cuenta de qué se trata. Todos estos puntos están formando, digámoslo así, un círculo, ¿sí? Y entonces podríamos establecer lo siguiente. El conjunto de puntos que equidistan, o sea, que están a la misma distancia de un solo punto en común, se le llama circunferencia. ¿Sí? Circunferencia es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un solo punto en común. Y el círculo es la región del espacio delimitada por esa circunferencia. Es decir, si yo a esos puntos, digamos que le pusiera una valla o un muro, ¿no? La región que quedaría dentro, que quedaría delimitada, se le llamaría círculo. Bien, entonces, así de simple es el concepto de círculo. El círculo es una figura geométrica
que está delimitada por una circunferencia, y una circunferencia es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un punto en común. Obviamente, si ustedes continúan con el experimento, pueden hacer puntos infinitos, porque ustedes ya saben que entre dos puntos siempre puede existir otro punto, y también saben que la unión de puntos es una línea. Entonces, a final de cuentas, la circunferencia es una línea, ¿no? Entonces, si nosotros aquí, por ejemplo, unimos estos puntos, obviamente vamos a obtener la línea, ¿no? Lo voy a hacer de la manera más rápida, aunque menos precisa, simplemente uniendo los puntos. Y obviamente mientras más puntos hayamos hecho, más precisa es la circunferencia. ¿Sí? Aquí entonces uno los puntos y ahí tengo mi línea llamada circunferencia. Y ok, y ahora sí vamos a ver qué propiedades tiene esta circunferencia. ¿A qué nos referimos con qué propiedades? Vamos a ver algunas líneas y algunos puntos y algunas de las características que se encuentran en la circunferencia y también en el círculo como tal. Bien, la primera característica que nosotros tenemos es que si yo trazo un segmento de recta que va desde el punto P, que le vamos a llamar centro, a cualquiera de los puntos que están en la circunferencia, lo que obtengo es un radio. Y ese radio mide lo mismo en todas las direcciones, ¿no? Como ya lo habíamos visto, esta línea mide lo mismo que esta. Entonces, este también es un radio. Esta línea mide lo mismo que esta, también es un radio. ¿Sí? Etcétera. Y si yo pongo los radios opuestos, es decir, uno que una el centro con este punto y después otro que una el centro con el punto opuesto, es decir, con el punto que está en el sentido opuesto, obtengo lo que se llama diámetro. Diámetro. Y ese diámetro es igual, o su medida es igual, a 2 veces el radio, ¿no? Porque radio aquí más radio de acá. 2 veces el radio. Bien, esa es una de las propiedades que tenemos. Otra característica importante que tenemos es que el diámetro, la medida del diámetro, es la de mayor valor dentro del círculo. O sea, esta línea es la más grande que puede haber de un punto de la circunferencia a otro. Y vamos a demostrarlo. Si yo esta misma longitud la desplazo hacia otro punto, ¿sí? Si se dan cuenta, se acorta la línea. Si yo quisiera trazar una línea del mismo largo del diámetro, pero que no pase por el centro, entonces queda fuera de la circunferencia. ¿Vieron? Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Nos demuestra que el diámetro es la línea, digamos, interna del círculo más larga que puede haber. Y forzosamente pasa por el centro. Cualquier línea que no pase por el centro, forzosamente es más corta que el diámetro. Vamos a demostrarlo. Aquí tenemos nuestra medida del diámetro. Aquí está. Y si yo la alejo del centro, por ejemplo ahí, queda fuera, ¿no? Aquí tendría que acortarla. Si yo hago esto, tendría que acortarse. Si yo hago esto, queda un poquito más corta. Queda igual cuando pasa por el centro. Si yo tengo esta aquí y esta aquí, pues queda más corta. Pero si pasa por el centro, entonces es la misma. Bien, entonces ahí demostramos que el diámetro
es la línea más larga y que cualquier línea que no pase por el centro es más corta que el diámetro. Otra característica es que si yo tengo dos puntos, como ya habíamos visto, estos dos puntos siempre están en diferente dirección. Es decir, yo no puedo tener dos puntos en la misma dirección y tener la curva. Vamos a ser claros. Puedo tener dos puntos que estén en la misma dirección, en esta dirección. Pero la circunferencia siempre va a estar así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre va a haber un ángulo con respecto al centro. En este caso, por ejemplo, los puntos verdes que yo he marcado forman un ángulo con respecto al centro. Voy a llamar este punto M y este punto N. ¿Sí? Y entonces siempre hay un ángulo. Solo si el punto M fuera igual al punto N, o sea, si fueran el mismo punto, entonces ese ángulo sería igual a 0 o igual a 360. Pero si los puntos son diferentes, entonces siempre hay un ángulo diferente de 0, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que cada punto comparte una diferente dirección con respecto al centro. Como nosotros vemos, la dirección de este punto es esta con respecto al centro y la dirección de este punto es esta. ¿Sí? Si dos puntos están en la misma dirección, quiere decir que al menos uno está fuera de la circunferencia. Es decir, si yo tengo dos puntos que están en la misma dirección, que pueden ser este y este, al menos uno de ellos debe estar fuera de la circunferencia. En este caso, dos de estos tres están fuera de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque quiere decir que nosotros estamos alineando puntos, valga la expresión, haciendo líneas con puntos, pero que se mueven en diferentes direcciones, no en la misma dirección como habíamos visto con la línea recta. Y de la característica anterior se desprende otra característica. Si nosotros establecimos que cada punto está en diferente dirección, quiere decir que si yo trazara una línea perpendicular a este radio, esa línea tocaría solo un punto de la circunferencia, uno y solo uno. Esa línea perpendicular que estaría aquí, ¿sí? Recuerden, perpendicular quiere decir que tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, esa línea se llama línea tangente. Tangente. Y tocaría solo un punto de la circunferencia. ¿Ok? También tendríamos, si tuviéramos una línea paralela que está dentro de la circunferencia, que toca dos puntos, ¿no? En este caso este y este, esa línea se llama secante. Secante. Entonces una línea secante es una línea que simple y sencillamente que corta al círculo en dos partes, ¿sí? Que no son iguales. Si fueran iguales tendría que pasar por el centro y entonces esa línea secante se llamaría diámetro, como habíamos dicho. Y de aquí se desprende una línea, un segmento de línea, quiere decir la secante, pero que solo va de un punto al otro, es decir, cuando no me sobra nada hacia afuera. Y esta línea se llama cuerda. Cuerda. Entonces, ¿qué diríamos? Que una cuerda es un pedazo de secante. Así de simple. Y que, como habíamos dicho, la cuerda más larga es el diámetro. ¿Ok? Entonces, es muy importante cómo se van formando las líneas. La línea secante que corta dos puntos o que toca dos puntos. Y la línea tangente que solo tocaría un punto de la circunferencia.
Bien, y la última propiedad que vamos a ver hoy es los ángulos que forman dos puntos. ¿Sí? En este caso estos dos puntos forman lo que se llama un arco. Un arco es un pedazo de la circunferencia. ¿Ok? Y ese arco, ¿qué relación tiene con estos ángulos? Vamos a ver. Aunque el arco es el mismo, si nosotros alejamos cada vez más el centro, perdón, el vértice de ese ángulo, por ejemplo en este caso está hasta el otro extremo de la circunferencia, en este caso está dentro de la circunferencia, pero digamos que más alejado del centro. En este caso está en el centro y en este caso está más cercano a los puntos, ¿no?, que el centro. Entonces, ¿cómo se va moviendo esto? Mientras más cercano sea, más grande es el ángulo que necesita para hacer este arco. Vamos a hacer la demostración. Tengo aquí dos pinceles y si se dan cuenta, este es el ángulo que se necesita cuando el punto está al otro extremo de la circunferencia. Pero si yo lo muevo aquí, ese mismo ángulo tendría que abrirlo más para poder hacer el mismo arco. Pero si yo lo hago acá, ese mismo ángulo tendría que abrirlo todavía más para poder hacer el mismo arco. Y por último aquí lo tengo que abrir todavía más para tener el mismo arco. Entonces quiere decir que mientras más me voy alejando, el ángulo se hace más pequeñito. ¿Ok? Esta es otra propiedad interesante que tiene que ver con la circunferencia. Y bueno, hasta aquí este video que, como ven, fue muy intuitivo, un poco elemental y creo que bastante fácil de entender. De todos modos, cualquier duda y cualquier comentario ya saben que pueden hacérmelo y con gusto resolveremos las dudas y escucharemos los comentarios y le daremos retroalimentación. Por lo pronto les dejo nada más el ejercicio que corresponde a este video para que ustedes lo puedan hacer. Y es muy sencillo, dice, tengo ahí 9 puntos, esos 9 puntos tienen la misma distancia y el mismo ángulo, es decir, forman un cuadrado, ¿no? Y entonces el ejercicio es que ustedes hagan una lista donde ustedes expliquen cuántas circunferencias se pueden hacer tocando solo 2 puntos de los 9, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos y 9 puntos. ¿Sí? O sea, una lista que me hagan y obviamente dibujarla y demostrarla, que ustedes digan, puedo hacer tantas circunferencias tocando 2 de estos puntos. ¿Sí? O tal vez no se puede hacer ninguna, también es otra opción. ¿Por qué con un solo punto no? Porque prácticamente se pueden hacer infinitas circunferencias tocando un solo punto. Con cualquier punto, un solo punto nos basta para hacer infinitas circunferencias, simplemente vamos cambiando el centro, ¿no? Entonces el ejercicio es ese, poder hacer circunferencias que toquen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 puntos, o bien demostrar que no se puede hacer ninguna que toque X cantidad de puntos, ¿no? Por ejemplo, no se puede hacer ninguna que toque 5 puntos, o no se puede hacer ninguna que toque 7 puntos. Ustedes tratarán de demostrarlo. Ese es el ejercicio. Y otro ejercicio que más bien es una reflexión sería el siguiente. Ustedes tienen un círculo y ese círculo tiene como diámetro, vamos a poner un círculo aquí pequeño, y ese círculo tiene, vamos a ponerle de radio, tiene como radio 4 metros. ¿Ok? Ustedes
ya han aprendido a sacar el área de un triángulo. La reflexión y la idea es esto. Podría tratar de dividir este círculo en la mayor cantidad de triángulos posibles para poder sacar el área. Esa es una reflexión, y en el próximo video vamos a ver si la podemos contestar o si hay forma de resolverlo, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí este video. En el próximo video nos vamos a meter ya con el concepto del número pi y cómo se relaciona con la circunferencia y con el círculo, y a partir de ahí calcular el perímetro y el área de un círculo. Ok, entonces pues muchas gracias por haber visto este video. Sigan estudiando mucho y nos vemos en el próximo. Bye.